Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Marta Dimas y les voy a presentar la investigación que realicé en la unidad 2 del propedéutico de la UNADM. Es sobre la ley del régimen en condominio en el Estado de México. Bueno, vamos a empezar un poquito con antecedentes. Me pareció importante ya que para saber cómo llegamos al tipo de vivienda que actualmente habitamos. Bueno, en la época prehispánica no existía el concepto de propiedad de la tierra. Sí había divisiones, pero como tal era para el bien común, tanto las áreas de sembradío como las áreas para las escuelas, era un bien común. Esto en la época de la conquista cambia y se empieza a aclarar la idea de propiedad, pero la propiedad para los españoles. A los indígenas los hicieron a un lado. Todo esto lo pueden ustedes ver en el tratado de Toribio Esquivel, Obregón. Él hizo un análisis de toda esta, de la historia. Entonces, como les comentaba, en la conquista se empieza a aclarar la idea de la propiedad, pero solamente para los españoles. Esto cambia ya en el México independiente, ya que se da el primer antecedente legislativo de régimen de propiedad en el año de 1866. Se fue modificando en los códigos civiles de 1870, 1884 y 1928, pero no fue hasta que en el siglo XX, el 2 de diciembre, el licenciado Gustavo Velasco presentó el proyecto ante la Cámara sobre la ley del régimen de propiedad y condominio en los edificios divididos en pisos, departamentos y viviendas y locales. A partir de ahí queda establecido en toda la República Mexicana y en sus entidades federativas. Posteriormente, cada entidad federativa fue cambiando, fue modificando ciertos artículos, pero eh, se basan en lo mismo. Básicamente son conceptos que cambiaron, pero la base es lo mismo. Es como les digo en esta lámina. Cada estado de la República tiene su ley del régimen en condominio, pero los conceptos principales son los mismos. Podemos rescatar, por ejemplo, elegir un administrador, elegir un comité de seguridad, el cual es el que se encarga de validar todas las actividades y todas las funciones que hace el administrador, que los recursos que llegan para el mejoramiento de la vivienda se destinen efectivamente al mejoramiento, al bien común. Determinar las cuotas de mantenimiento, respetar áreas comunes. Esto, no sé, en las viviendas de interés social es recurrente que algunos departamentos o algunas casas, que porque están en esquina, que porque es el primer piso, pues toman un poco más de área de tendido o área de jardín, pero son áreas comunes. Entonces eso está bien sustentado en la ley del régimen del condominio. También se debe de implementar un reglamento interno, ya que cada condominio o cada unidad habitacional o fraccionamiento pues tienen características que las hacen especiales y se tienen que regular. Por ejemplo, no sé, en algún condominio hay alberca y debe de haber un reglamento de en qué horarios, quién la tiene que limpiar, cuánto se destina de las cuotas vecinales para la limpieza. Entonces, por eso debe de haber un reglamento interno. ¿Por qué? Porque también hay unidades habitacionales o fraccionamientos de interés social, unidades habitacionales de un nivel económico más alto. Entonces, eh, pues tienen diferentes situaciones que deben de estar incluidas en el reglamento. También viene la delimitación de áreas privadas. El cumplimiento de todos estos puntos que vienen en la ley determina un buen ambiente social para vivir. Bueno,
Los fraccionamientos en el Estado de México, que me quise enfocar más a lo que es el Estado de México, ya que yo habito en el Estado, eh, tomé una muestra de un fraccionamiento que se encuentra en Naucalpan. Este fraccionamiento es de nivel alto económicamente. En este desarrollo, en este fraccionamiento, sí se aplica la ley del régimen en condominio y el reglamento interno. Si manejan cuotas, tienen administrador. Por la entrevista que yo le hice a la señora Lourdes Molina, ella me indica que así están funcionando muy bien, que funciona perfectamente la unidad, que hasta ahorita no han tenido problemas. Ella ya lleva más de 10 años viviendo ahí y pues no ha habido mayores problemas, ¿no? Sí hay ciertas sanciones para las personas que no cumplen con las cuotas, pero son sanciones básicamente del estacionamiento, o sea, no son sanciones económicas y y pues están funcionando muy bien. Lo que sí detecté es que las lo que sí detecté es que, por ejemplo, tienen desconocimiento de los artículos de la ley y del reglamento. O sea, los habitantes no la conocen, pero para eso se ayudan con el administrador y con el comité de seguridad. Aquí están los puntos que les comentaba, que es, obviamente se obtiene un fraccionamiento limpio, el administrador informa en tiempo y forma las mejoras o reparaciones de las áreas comunes. Existen sanciones para los que no las cubran y el funcionamiento de la unidad es óptimo para la mayoría de los habitantes. Esto es una unidad habitacional ideal, ¿no? En la que todos pues quisiéramos vivir, ¿sí? Después tomé como muestra el fraccionamiento San Francisco Cascantitla, que es en el que yo actualmente vivo. Y me interesó tomarlo ya que pues definitivamente no se cumple la ley del régimen de condominio, no se aplica el reglamento interno del condominio, el cual sí nos entregaron cuando se nos asignó el departamento o la casa, porque es un conjunto habitacional mixto, que son condominios verticales y condominios horizontales. Entonces, la verdad, hemos vivido en este fraccionamiento, pero no se ha aplicado la ley. Tenemos viviendo aproximadamente 20 años aquí y pues no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realicé una encuesta para determinar poder llegar a un punto y ver por qué no se aplica la ley. Lo que yo detecté cuando hice la encuesta es que la gente tiene apatía, no le da el interés que se le tiene que dar. Recorrí aproximadamente unos 8 edificios, porque la mayoría tienen su puerta cerrada, y la realicé el día 17 de mayo a las 10 de la mañana. Entonces, por el horario, el 90% de los encuestados fueron mujeres. El promedio de edad fue de 49 a 60 años. Llevan, como les decía, tiempo viviendo aquí de 19 a 10 años la mayoría. En los departamentos viven de 2 a 4 personas. Pues, en base a las respuestas de ellos, pues nunca se realiza una junta o asamblea. Hay problemas vecinales. Las principales situaciones que molestan son música a alto volumen y suciedad en las áreas comunes. Y totalmente desconocimiento de la ley del régimen de condominio y del reglamento. De hecho, se mostraban sorprendidos o preguntaban qué es eso, o no tengo ni idea, no la conozco. Entonces, el desconocimiento de las leyes vecinales pues nos lleva y nos origina todos los problemas abajo mencionados, ¿no? Que son como la música a alto volumen.
También en esta encuesta detecté un organismo que se encuentra en la ley del régimen, no, perdón, en la ley del Estado de México, la ley orgánica del Estado de México, y es el COPACI. El COPACI es un Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Son órganos de comunicación y colaboración de cada colonia y las autoridades municipales. Ellos son los auxiliares y son los encargados de gestionar, promocionar y ejecutar los planes y programas municipales. Pero de forma equivocada, las personas que habitan aquí el fraccionamiento acuden al delegado para tratar o resolver temas con respecto al mantenimiento o reparación de los edificios. ¿Y por qué digo de forma equivocada? Porque precisamente como no se aplica la ley del régimen en condominio, pues cuando ya hay un conflicto en el cual pues no se puede resolver ya internamente con todos los habitantes de ese condominio, pues se recurre a lo que es el delegado. Aquí el delegado pues está tomando funciones que no le corresponden, y al no corresponderle, pues obviamente no da una respuesta ni una solución satisfactoria. Entonces aquí muestro la entrevista. Ya cuando vi que el COPACI es un organismo al cual recurrimos los habitantes de aquí de San Francisco, solicito una entrevista con la delegada, la cual no me permitió que se grabara. Entonces todo se transcribió y se encuentra en el informe que ya anexé. Como les comentaba, el COPACI se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Estado de México. Y posiblemente porque como tiene que realizar funciones que no le corresponden, como es que los vecinos vayan y le expongan ciertos problemas y ella trate de resolverlos, pues no está cumpliendo con lo que viene establecido en la Ley Orgánica del Estado de México. Entonces caemos en un círculo en el cual no hago esto, pero sí hago esto, y no está cumpliendo con las funciones, como por ejemplo no hay asambleas en donde se le informa a la sociedad o aquí a los habitantes de los programas, de las actividades que el municipio está poniendo a servicio de los habitantes del municipio. De igual forma, no hay información en tableros. Me comentaba que todo es de boca en boca. Cuando le llegan a autorizar un programa, una actividad, lo que hace es decírselo a algún vecino para que ese vecino se lo diga a otro vecino y a otro vecino. Entonces, no tenemos un compromiso, yo lo veo como una falta de compromiso a aplicar lo que viene en la ley. Pero eso viene desde nosotros como sociedad o como habitantes del fraccionamiento, porque si desde un inicio en el lugar en el que vivimos no tratamos o procuramos vivir sobre ciertas reglas, pues también no podemos exigir que las demás personas ya acaten lo que son las reglas o las leyes sobre las cuales está su función pública, ¿no? Entonces, como conclusión de mi investigación, es que las autoridades del Estado de México autorizan la construcción de muchísimos inmuebles aquí en el estado. Es uno de los estados de la República Mexicana con más población. ¿Por qué? Porque está conurbada con el Distrito Federal y tenemos mucho desarrollo industrial. Hay muchas empresas, principalmente en 10 municipios del Estado de México. Entonces ahí se está concentrando la mayor cantidad de condominios que se tienen que regir por la ley del régimen del condominio y el reglamento. Todo esto se exige cuando se va a hacer la construcción. Se exige el reglamento y todo.
lo que las constructoras hacen, aquí está, lo muestran, pero todo es en papel. Ya después no hay una autoridad